Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de presentarnos delante de ti una vez más como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, para adorar y bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor. Señor, gracias por esa adoración. No, Señor, no nos conformamos, Señor. No nos conformamos, Señor, y queremos aún más de ti. Señor, no podemos conformar en la manera que buscamos de ti, Señor. Señor, no nos conformamos, Señor, en la manera, Señor, que te adoramos. En la manera, Señor, que amamos hoy en día. Señor, no podemos conformarnos, Señor, en la manera que perdonamos, Señor. Señor, sigue obrando en nuestros corazones, en nuestra mente. Señor, sigue, Señor, quebrantando esas áreas, Señor, para poder ser más como tú, Señor. Señor, gracias por esta semana que nuestra iglesia, Señor, pudo ser representada en esta comunidad, Señor, llenando necesidades y dejándoles saber que tú eres nuestra única esperanza. Te pedimos, Señor, que tú seas con aquellos que todavía sufren con el coronavirus, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad en ellos, Señor. Pero que esas familias, Señor, puedan buscar de ti, Señor. Sé con los médicos, sé con los enfermeros, Señor. Y te pedimos, Señor, que en ese día tú nos hables. Señor, que tú nos hables, Señor, de una forma clara, Señor. Para que nosotros podamos hacer cambios que son necesarios, Señor. En nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio y aún en tu iglesia, Señor. Señor, gracias, gracias sobre gracia por tu misericordia, Señor. Y te pedimos perdón por nuestra falta, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Hemos estado hablando, iglesia, y mirando por algunas ya semanas que lo que Dios espera de nosotros es obediencia de parte de cada uno de nosotros. Y Él será fiel a su promesa. Y hemos estado mirando que no importa si es a través de un huracán, Él espera de nosotros obediencia. No importa si es atravesando que el barco se vaya a estar desarmando, todavía Dios espera obediencia y que podamos mantener nuestra fe en Él. No importa si te muerde una serpiente como vimos con Pablo, Él espera obediencia y que sigamos teniendo fe. No importa si te pide que le dé vuelta a Jericó una vez por 6 días y 7 veces el séptimo día. Dios espera, iglesia, que seamos obedientes y que tengamos fe y Él será fiel a todas sus promesas. Pero hoy queremos ver la realidad de las promesas de Dios. Hoy queremos ver cómo perder las promesas de Dios. Y tristemente yo creo que la vida de Moisés nos enseña esta posibilidad. Los invito a que abran en sus Biblias a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Y vamos a estar mirando versículos del 1 al 12. Números capítulo 20, versículo del 1 al 12. Miren lo que dice ese primer versículo. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Es interesante que aquí nos habla que acamparon en el pueblo de Cades. Cades, si ustedes se recuerdan, era el mismo lugar donde el pueblo de Israel acamparon casi 40 años antes. Y ahí fue donde ellos enviaron los 12 espías, y allí fue donde 10 de ellos dijeron que no podían y no querían creer en la promesa de Dios. Casi 40 años después, vuelven otra vez a ese mismo lugar. Vuelven a un mismo lugar que por desobediencia y por no tener fe en las promesas de Dios, allí estaban por haber caminado casi 40 años en el mismo lugar. Déjame hacerte una pregunta. ¿No estás cansado de darle vuelta al mismo lugar? ¿No estamos cansados de no poder disfrutar de las promesas de Dios por nuestra falta de obediencia y nuestra falta de fe? Y ahí dice en ese versículo, y allí murió María, y allí fue sepultada. Esta María era la hermana de Moisés y Aarón. La misma María, la hermana de Moisés,
que vio como lo pusieron en una cesta en el río y vio como la hija del faraón lo recogió. La misma María que en Éxodo 2, versículos de 4 al 8, dice que guiaba al pueblo en la adoración. Esa es la misma María que atacaba y criticaba a la esposa de Moisés. ¿Recuerdan ese sermón de Cusita? Que ella se refería a ella como esta etíope. La misma María que Dios le dio lepra por tener una actitud de crítica. Ahora, por favor entiendan este versículo. El hecho que María muere estando tan cerca de la tierra prometida nos enseña que Dios cumple con sus promesas, que solo Josué y Caleb iban a entrar a la tierra prometida. El hecho que María muere estando en las afueras de la tierra prometida nos enseña que Dios, escuchen iglesia, que Dios no tiene favoritos, que sí es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Dios no hace excepción porque tú guías la adoración. Dios no hace excepción porque tú predicas o porque tú eres fiel en el diezmo. Él no hace excepción porque eres la hermana de Moisés o de Aarón, o porque tu hermano es pastor o líder, o si conoces a un pastor famoso. Dios no hace excepción. Las promesas de Dios son para los que viven una vida en obediencia y en fe, y no simplemente unos días en la semana, no simplemente 2 domingos que tú vengas al mes, sino es vivir una vida de obediencia, porque aquí se cumple que María no entró a la tierra prometida. Ahora, por favor entiendan, ya sea María, que sea Aarón, que sea Moisés, que no entran a la tierra prometida, eso no significa que perdieron la salvación. La tierra prometida era el lugar donde Dios quería que Israel pudiera disfrutar del lugar que dice que había leche y miel, un lugar de bendición. Miren el versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. En otras palabras, hubo un déficit. Y tenemos que entender. Y dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. En otras palabras, llegaron como comunidad para crear conflicto. ¿Conocen ustedes personas que siempre buscan algo negativo para buscar conflicto? Ya sea en su hogar, en su matrimonio, con su familia, con sus amistades y aún en la iglesia. Es obvio que ellos estaban desesperados, porque el déficit que ellos tenían era que no tenían agua. ¿Se han dado cuenta que cuando las personas están en déficit de algo, empiezan a comportarse un poco raro? Es igual que los babies. Los babies, cuando no tienen su leche o quieren que le cambien sus pampers, es interesante que empiezan a llorar y empiezan a gritar, hasta se ponen morados, porque hay un déficit en su vida. ¿Qué me dicen de los adultos? Cuando hay un déficit de dinero, ¿no existen problemas en los matrimonios? ¿No existen problemas hasta en las relaciones íntimas porque existe un déficit de dinero? ¿Qué me dicen de los adultos cuando tienen déficit de un trabajo? Hay depresiones. Es interesante que se desesperan o empiezan a coger malestar y empiezan a pelear por cualquier cosa. El pueblo de Dios estaba llegando ya a Canaán. Estaban llegando ya a la tierra prometida. Iglesia, entienda esto: mientras más cerca a tu promesa, mientras más cerca tú estás siendo obediente al Señor, más conflictos van a haber en tu vida, más conflictos en tus matrimonios va a tener que confrontar. Por eso la Biblia nos dice que Satanás ha venido a robar. Él quiere robarnos esas bendiciones, no nuestra salvación, pero quiere robarnos las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Comenzamos a pelear por bobería. Comenzamos a pelear por cosas que a los 15 minutos no valió ni la pena. Hoy hay déficit, pero no es de agua. Hoy hay déficit de buscar al Señor. ¿Por qué ustedes creen que hay tantos problemas en los hogares, en los matrimonios, en la iglesia?
Porque existe el déficit de no buscar al Señor y entonces empezamos a pelear. Existe el déficit de adorar al Señor. Existe el déficit de serle fiel al Señor. Y eso nos empieza a darnos malestar en nuestra vida. Existe el déficit de perdonar unos a otros. Existe, iglesia, déficit de amar aún más. Existe déficit de la sabiduría. Todos estos déficits nos llevan al conflicto. Así que cuando usted vea problemas en el matrimonio, con sus hijos, cuando usted vea problemas en el trabajo, con las personas, con la familia, examine su vida y a ver qué clase de déficit hay en su vida, porque esto lo va a llevar a tener conflicto. Esa es la razón que estamos como nación hoy en día, porque no están buscando del Señor. Esa es la razón que estamos como familia, porque no estamos buscando del Señor y existe ese déficit en nuestra vida, que cualquier cosita reventamos. Esa es la razón que estamos como iglesia, porque de verdad no estamos buscando al Señor de todo corazón. Y todo esto nos lleva a la decepción, nos desalienta. Miren el versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Cuando a ti te falta lo que tú necesitas o lo que tú quieres, tú empiezas a apretar botones, empiezas a hablar feo, empiezas a echar la culpa. No, esto lo estoy pasando por tu culpa. Ellos le dicen que querían morir y era culpa de ¿quién? Era culpa de Moisés. Y dice ahí: ojalá que hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Han oído ustedes estas mismas palabras en el pasado? Eran sus padres que ya habían muerto en el desierto. Y aquí tienen los hijos diciendo la misma palabra. Ellos le dicen que ellos querían morir y era culpa de Moisés. Cuando hay un déficit en tu vida, tú buscas a alguien a quien estar decepcionado. Cuando tú ves el déficit en tu vida, tú vas a apuntar la culpa a otras personas. En vez de decir: Señor, ¿soy yo que no estoy siendo obediente? Señor, ¿soy yo que no tengo mi fe puesta en ti? Ahora, ustedes quieren saber cómo yo sé esto. Miren el versículo 4. Dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Aquí donde la gente empieza: no, es culpa de mi papá, no es culpa de mi mamá, no es culpa de mi esposo, de mi esposa. No, el problema de verdad en mi vida, por la cual yo tengo tanta amargura, no es por el déficit del Señor, sino es porque mis hijos son unos malagradecidos. No es por culpa del gobierno. ¿Se dieron cuenta de lo que dice en ese versículo? Dice: ¿por qué nos traíste aquí para morir? Escuchen, iglesia, ellos no iban a morir. Dios no lo iba a permitir. Ellos eran ya la generación que iban a entrar a la tierra prometida. Estaban al punto de entrar a Canaán. Miren el versículo 5. ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Wow. ¿Ustedes quieren saber lo que se les olvidaron a ellos mencionar en ese versículo? Se les olvidó mencionar que las cadenas. Se les olvidó mencionar los látigos. Porque ellos eran esclavos en Egipto. Estaban sufriendo y estaban desesperados cuando estaban en Egipto para ser libres. Y en ese versículo ellos estaban glorificando un pasado que no tuvieron. Déjenme repetir eso. En ese versículo ellos estaban glorificando un pasado que no tuvieron. Eran esclavos. Escuchen, iglesia. Y no solamente iglesia, todos los hispanos que puedan estar viendo este sermón. Mucho cuidado con quejarse hasta donde el Señor te ha traído. Tristemente, cuando hay déficit y estamos desilusionados, nuestro corazón se convierte ingrato. No estamos agradecidos. No eres agradecido con las cosas que el Señor
te ha dado. No eres agradecido al lugar donde Dios te ha traído. Al lugar donde le suplicábamos al Señor que nos sacara de nuestro Egipto. Ya sea Cuba, ya sea Venezuela, ya sea México o El Salvador o cualquier otro país. Estamos desesperados por querer salir de esos países. Le rogábamos a Dios que nos sacara de nuestros países. Y el Señor ha hecho el milagro. Y hoy en día todo lo que hablamos, no porque en Cuba, no porque en México, no porque en El Salvador, no porque en Venezuela. Escuchen, tus frustraciones llegan cuando no te llenan tus expectaciones. ¿Ustedes se recuerdan de la conferencia de matrimonio? Que había una caja de sueños y yo tenía una caja de expectativas. Y cuando llegábamos del sueño a la expectativa, ni agradecíamos a nuestra esposa por salir embarazada, ni agradecíamos a nuestra esposa, a nuestro esposo por ser cariñoso, por comprar una casa, porque de repente pensábamos que lo merecíamos y no había agradecimiento. Escuchen, iglesia, nuestro gozo, nuestra agua no viene de una piedra. Nuestro gozo, nuestras promesas vienen de la roca que es Cristo Jesús. Mis promesas vienen de Dios. Aquí vemos que el pueblo se puso bravo. Se puso bravo porque le faltaba el agua. Miren el versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Se dieron cuenta? Y yo lo creo personalmente que Moisés se puso bravo. No le dijo ni una palabra al pueblo. No le dijo nada. Yo creo que ahora vamos a ver que Moisés aún se pone bravo porque Dios no estaba bravo. Ahora, yo no quiero que ustedes juzguen a Moisés. Yo creo que Moisés, cuando fue y se presentó delante de Dios, que bien bello, dice que la gloria de Dios se le apareció sobre ellos. Yo creo que cuando Moisés llegó allí, yo creo que Moisés pensaba que Dios lo iba a destruir, que Dios ya iba a acabar con el pueblo por tantas quejas. Pero no sean fuertes con Moisés, porque ustedes y yo hemos pasado o pensado igual. ¿Cuántas veces las personas no han dicho, ay, pero ¿por qué Dios lo tiene vivo todavía? ¿Por qué no se muere? ¿O por qué Dios no lo mata? Es interesante que lo vamos a ver después, que sí, Moisés estaba bravo. Miren versículos del 7 al 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablarla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Yo creo que las instrucciones fueron bien claras de parte de Dios. Él le dice, coge la vara, ve y preséntate delante de la congregación, háblale a la roca y le va a dar agua al pueblo entero y a sus bestias. Yo creo que las instrucciones aún para nosotros hoy en día de parte de Dios son claras. Él simplemente nos ha dicho, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las instrucciones de Dios para nosotros. Ahora vamos a ver lo que hizo Moisés. Ahora déjame hacernos una pregunta. ¿Qué hemos hecho nosotros con las instrucciones de Dios? Ese versículo 8 es bien claro. Dios le dice a Moisés, toma la vara, háblale a la peña y dará su agua. En el monte Sinaí, Dios le había dicho que golpea la roca y salió agua. Pero aquí le dice, háblale solamente. Iglesia, las promesas de Dios se cumplen en la obediencia. Y Dios le dice, toma la vara. Es interesante. La misma vara que él abrió el mar rojo cuando la puso. La misma vara que traíste y se hizo una serpiente.
Recuerden cuando él tira la vara y se hace una serpiente. La misma vara que cuando la recogió del suelo se convirtió en una vara otra vez. La misma vara que se convirtió, que tocó y el río se convirtió en sangre. La misma vara que cuando la levantabas no podías perder una batalla. Dice, tómala en tu mano y háblala a la piedra y la piedra dará agua. Iglesia, las promesas de Dios se cumplen en la obediencia. Miren el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Eso parece obediencia, pero lo que luce como obediencia no es obediencia. Miren el versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Es interesante, le dice, oíd ahora, rebeldes. Moisés estaba frustrado. Moisés estaba bravo. Es interesante que aquí en este momento Moisés le llama al pueblo de Israel, oídme ahora, rebelde. Esta es la razón por la cual le dije que yo creo que él estaba bien bravo. Por eso yo le dije que lo que luce como obediencia no es obediencia. Moisés tenía déficit en su vida en ese momento y lo llevó a la decepción. Lo había guiado por casi 40 años y todavía se estaban quejando. Por 40 años la ropa no se le gastaba. Por 40 años los zapatos tampoco se le gastaban. Por 40 años caía maná del cielo cuando tenían hambre. Los guiaba con una columna de nube de día y con una columna de fuego de noche. Pasaron el mar seco. Y ahora dicen todavía que se van a morir de sed. Y él por eso le dice, oír ahora, rebelde. Yo creo que aquí nos da permiso que ustedes vayan delante de sus hijos, de su esposa, su esposo, y le digan, oírme ahora, rebelde. Pero eso simplemente lo hacemos cuando estamos frustrados. El problema era que Dios no le dijo que le hablara al pueblo. Eso era desobediencia. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Que le hablara a la piedra. Moisés le dijo, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Espera un segundo, Moisés, yo tengo una pregunta para ti. ¿Quién es os hemos? ¿Quién es os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Acaso eres tú y Aarón? ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Acaso tú crees que este truco lo vas a hacer entre tú y Dios? Escuchen, iglesia. Dios comparte la salvación, comparte su misericordia, pero Dios jamás va a compartir su gloria. Esto no era 50-50. Esto era para la gloria de Dios. La gloria todavía le pertenece a Dios. El Dios de tu promesa, el Dios de mi promesa. Miren el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y su bestia. El hombre de Dios le pega a la roca cuando Dios estaba tratando de demostrar su gloria. Es obvio que todas las quejas le sacó lo peor de Moisés. ¿Quieren saber lo que le salió de Moisés en este versículo? Los cubanos le llamamos que le subió el cubano. Se le salió lo cubano. ¿Recuerdan lo que de verdad le salió a Moisés? ¿Ustedes se recuerdan cuando él mató al egipcio en el desierto? Que se puso tan bravo que lo mató. Cuidado, mucho cuidado con lo que tenemos en el corazón. Estaba lidiando con casi 40 años de frustración. ¿Ustedes se recuerdan cuando Dios le escribe los 10 mandamientos? Y cuando Moisés llega al pueblo y ve al pueblo adorando a otros dioses,
¿Ustedes se recuerdan que Él tira los 10 mandamientos? Cuidado con lo que tenemos en el corazón hoy en día. Iglesia, Moisés no confió en la promesa de Dios. Él permitió que los espías dijeran no a la promesa de Dios. Vemos de verdad lo que había en el corazón de Moisés. Cuando esos 10 espías dijeron no podemos entrar porque hay gigantes, porque hay murallas hasta el cielo, Moisés tenía que haberse parado y le hubieran dicho, ustedes siéntense, ustedes no van a dar más testimonio. Y tenía que buscar a Josué y a Caleb para oír el testimonio de ellos, para que ellos pudieran pararse y decir, sí hay murallas hasta el cielo, sí hay gigantes, pero mi Dios es mucho más grande. Hermanos y hermanas, no permita que nada ni nadie te haga perder la promesa de Dios. Qué lástima que dice ahí que Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Escuchen, le podemos llamarle frustración, pero eso es pecado. Eso es desobediencia. Eso no es tener fe en Dios. El problema de Moisés no era el pueblo. El problema de Moisés no fueron los espías. El problema de Moisés no eran las quejas. El problema de Moisés no era Dios, si lo perdonaba una vez más o iba a hacer otro milagro. El problema de Moisés era Moisés. Y dice ese versículo, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. Lo que hizo Moisés, trabajó, pero trabajó en la superficie. Solo porque trabaja algo no significa que fue obediencia. Mucho cuidado en controlar las personas con tu ira y con tu enojo. ¿Cuántos saben que la manipulación termina siempre mal? ¿Cuántos saben que cuando hay manipulación el costo es bien alto? Todo el mundo, dice ese versículo, que tomó agua, pero le costó caro a Moisés. Si la historia terminara ahí, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que le costó a Moisés la promesa de Dios. Miren el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, ahí está la desobediencia y la falta de fe, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. ¡Wow! Salió agua de la roca, pero lo que salió del corazón de Moisés le costó la bendición de Dios a Moisés y Aarón. Las personas estaban felices. A lo mejor las personas estaban impresionadas con lo que él había hecho. Ellos ni sabían lo que estaba pasando. Ellos estaban ocupados tomando su agua. Ellos recibieron lo que ellos querían. Pero Moisés perdió la promesa de Dios en ese versículo 12. Porque Dios dice, ni tú ni Aarón van a entrar a la tierra prometida. El problema de Moisés era que perdió su dependencia en Dios. Ese era el último examen antes de entrar a la tierra prometida para ver si iban a confiar en Dios. Y qué lástima que Moisés no pasó este examen. ¿Quieren saber por qué Dios le dijo que llevara la vara? No solo para que la aguantara, porque Él le dijo, ábrale a la piedra. Dios quería obediencia, que Moisés siguiera teniendo fe en Dios para sus promesas, no en la vara. Versículo 12, al final dice, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Iglesia, escuche mi corazón. Iglesia, respiren profundo con lo que le voy a decir. Cuando tú tienes déficit en tu vida, cuando tú no estás buscando de Dios, cuando tú no estás adorando al Señor, cuando no hay amor en tu vida, cuando estás déficit de perdonar a las personas, cuando tú vives decepcionado por lo que las personas están haciendo o por lo que tú has querido, no lo has querido, tú pierdes
tu dependencia en Dios. Tú pierdes las promesas de Dios. Quiero terminar leyéndole 1 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca no era Moisés. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de la vara, ni mucho menos de Moisés. Se trata de la roca. Iglesia, Él es la roca de nuestras promesas. Y lo que Él espera de cada uno de nosotros es que seamos obedientes y que tengamos esa fe en Él para poder disfrutar de esa tierra prometida, para poder disfrutar de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en lo personal, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Pero tiene que haber obediencia y no podemos perder la fe. Que Dios me lo bendiga y nos vemos el miércoles.